Muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos iniciando nuestra segunda clase en este curso de Género y Filosofía Francesa aquí en Cursa Virtual. Bueno, la clase de hoy vamos a ir directamente al grano. Digamos, en la clase pasada hicimos una larga introducción del origen de la French Theory y su relación con la teoría queer y demás. Ya más o menos con eso saldado, vamos a ir ahora al segundo concepto de esta sucesión, de esta arqueología de la teoría queer que estamos haciendo. En la clase pasada vimos la noción de grado cero como la noción fundacional, fundante, bartesiana, según el texto de Eric Marty, de la noción de género. En este caso vamos a ver el concepto de différance, diferencia o diferencia, depende de la traducción. En general suele traducirse como diferencia, pero como les dije en la clase pasada no estoy tan de acuerdo con esa traducción, porque me parece que pierde el sentido de que precisamente hay que dar cuenta, según Derrida, de la diferencia a partir de la grafía, a partir de la escritura. Entonces, a ver, diferencia no se escribir diferencia en castellano es diferente, por supuesto, de escribir diferencia. En un caso con la A y en otro caso con la E. En el caso del francés no, en el francés se escribe différence, diference, y la pronunciación es igual si lo escribimos con E o lo escribimos con A. Entonces lo que un poco Derrida quiere marcar es que precisamente tenemos que dar cuenta de la diferencia desde la grafía. Desde la grafía. A veces es una discusión que tiene que ver con la ontología. Que tiene que ver con la ontología. Y que es una discusión hasta metafísica que nos llevaría a Husserl, a Heidegger. Es una larga discusión. Algo vamos a comentar de eso en mi material de lectura. Tengo alguna alusión a la fenomenología, Husserl y Heidegger y demás. Pero la idea es centrarnos, o sea, este es un curso sobre género y los antecedentes de la filosofía francesa en términos del género. Entonces quiero que nos centremos allí. Entonces vamos a hacer, al igual que arrancamos la clase pasada, vamos a empezar con el género en disputa, vamos a ver la referencia que hace Butler a Derrida, y después iremos con Martí, después con el material de lectura, y el texto que vamos a trabajar de Derrida está aquí, en la escritura y la diferencia, y es el último, uno de los últimos, si mal no recuerdo, o el último, la última conferencia, que se llama La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, que es una conferencia que dio Derrida en la Universidad Hopkins en Baltimore el 21 de octubre de 1966. ¿No? Esa conferencia es una conferencia que es mítica, o que se suele plantear a veces como la conferencia que introduce el postestructuralismo en Estados Unidos. O sea, en esa conferencia estuvieron muchos intelectuales, profesores, académicos estadounidenses, y de alguna manera lo que hace Derrida es sí, introducir ciertos lineamientos de su teoría postestructuralista y específicamente de construccionista, ¿no? Entonces, a veces se suele leer a veces esta conferencia como, sí, como el punto de partida de la influencia francesa, de la teoría francesa, de lo que llama Butler la French Theory, en los Estados Unidos, en el año 66. Así que vamos, es una conferencia que es breve, no es larga, pero que tengo acá marcada una cantidad de partes para analizarla hacia el final de la clase, así que vamos a dejarlo acá. Vamos a arrancar, a ver, con la clase de hoy vamos a empezar así como hicimos la alusión, o sea, en la clase pasada a la French Theory de Butler, vamos a ver la alusión que hace Butler a Derrida. También en el prefacio del 99, esto es lo curioso, ese prefacio es un prefacio muy importante, digamos, ¿no? Entonces vean lo que dice la página 16-17 de este texto. Dice: gran parte de mi obra de los últimos años ha estado dedicada a esclarecer y revisar la teoría de la performatividad que se perfila en el género en disputa. No es tarea fácil definir la performatividad, no solo porque mis propias posturas sobre lo que la performatividad significa han variado con el tiempo, casi siempre en respuesta a críticas excelentes, sino también porque muchos otros la han adoptado y la han formulado a su manera. Obviamente, el concepto de performatividad, que ya lo veremos, es un concepto clave de la teoría butleriana, ¿no? Y la performatividad, de hecho, performance, performatividad, en verdad es una noción de origen anglosajón. Entonces, acá es donde se ve también el rasgo, yo diría, analítico de la filosofía butleriana, digamos, ¿no? La performatividad
En verdad viene de la teoría de Austin, que tiene un libro célebre o bastante conocido por lo menos, que es Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Austin es un filósofo del lenguaje ordinario inglés que da cuenta de esta noción de performatividad. Performatividad tiene que ver con la fuerza, ¿no? Con la fuerza de las palabras que crean realidad. Los ejemplos más típicos de esto son, por ejemplo, cuando un sacerdote dice los declaro marido y mujer. Bueno, esa expresión, esa formulación lingüística, en el momento en que es formulada, está performando, está creando realidad. Esas personas que eran solteras pasan a ser casadas, gracias a esa expresión verbal. ¿Se entiende? O sea, esa expresión verbal, esa proposición lingüística, crea realidad. Por tanto, está performando, está impactando en la realidad, la está convirtiendo. Antes era soltero, ahora soy casado, pero soy casado producto de esa frase. Un poco toda la teoría butleriana tiene que ver con aplicar la performatividad a la cuestión sexual o sexogenérica. ¿Quién dice esa palabra? El médico. Cuando dice es un varón o es una nena, bueno, de alguna manera esa expresión, esa proposición está performando ese cuerpo. Este es un cuerpo masculino, este es un cuerpo femenino. Está asignando ese cuerpo a la feminidad o la masculinidad. Por tanto, el género es performativo en el sentido de que es asignado lingüísticamente por otro. Ese otro es la autoridad, por supuesto. El sacerdote es una figura de autoridad, el médico es una figura de autoridad, ¿no? Para aplicar la performatividad hay que ser una figura que tiene poder, una figura de autoridad. Entonces acá hay varias cosas que son importantes. En primer lugar, la performatividad es una asignación que hace un otro sobre mí. No es que yo me la asigno, no es que yo me autoasigno, no. Es una asignación de otro que tiene poder sobre mi cuerpo. Poder jurídico, poder médico, poder, cualquier tipo de poder familiar, ¿no? Entonces, yo soy asignado. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces se pierde el eje y se cree a veces que Butler tiene una visión de la performatividad, no sé, como muy voluntarista. De todas maneras, vean lo que está diciendo acá Butler, que esa apropiación del concepto de performatividad, ella la valida. Bueno, después cada uno puede plantearlo como quiera. Pero vean lo que dice acá en la página 17. Dice, originalmente, la pista para entender la performatividad, ¿cuál fue el sentido originario de performatividad? Que es un poco que estoy diciendo yo. Dice, la performatividad del género me la proporcionó la interpretación que Jacques Derrida hizo de Ante la ley de Kafka, que es un cuento de Franz Kafka. Dice, en esa historia, quien espera la ley se sienta frente a la puerta de la ley y atribuye cierta fuerza a esa ley. La anticipación de una revelación fidedigna del significado es el medio a través del cual esa autoridad se instala. La anticipación conjura su objeto. Entonces se entiende, o sea, en este texto que es Ante la ley, Derrida interpreta el cuento kafkiano en el sentido de que la ley tiene un poder anticipatorio. O sea, la ley desde el punto de vista normativo está anticipando lo que yo voy a hacer, me está impregnando, me está impactando de tal manera que me obliga imperativamente a performar algo de determinada forma. Por supuesto que Derrida no estaba diciendo esto en un sentido sexual, lo estaba diciendo en otro sentido. Pero eso lo va a aplicar Butler a el sentido de género. Más adelante dice, es posible que tengamos una expectativa similar en lo concerniente al género, de que actúe una esencia interior que pueda ponerse al descubierto, una expectativa que acaba produciendo el fenómeno mismo que anticipa, ¿se entiende? O sea, la fuerza de ley tiene que ver con esto, con producir, esta es la noción de performatividad originaria, ¿no? La performatividad tiene esta capacidad, en términos de la ley, de ser producida en tanto es enunciada, ¿se entiende? Es una producción que se verifica en el hacer, en la relación, y que es anticipada. Dice, por tanto, en el primer caso, la performatividad del género gira en torno a esa metalepsis, la forma en que la anticipación de una esencia provista de género origina lo que plantea como exterior a sí misma. Vale decir, es alguien exterior a mí, la ley,
La ley puede estar personificada por un médico o por un sacerdote, por ejemplo. Eso es la ley. La ley me está anticipando lo que yo voy a hacer. ¿Se entiende? Ya, la ley me está anticipando, en este caso, está anticipando mi esencia, como dice acá, sexogenérica. La ley me dice lo que yo soy y lo que yo debo performar. En este caso, si dice que soy masculino, debo performar la masculinidad. La pregunta que uno puede hacerse es qué pasa cuando yo transgredo eso. Si yo transgredo la ley y no performo las pautas de masculinidad, me someto a ser castigado. ¿Se entiende? Hay un riesgo permanente de ser castigado. Esto es importante también para entender, digamos, que hay consecuencias si yo no performo lo que la ley anticipa que yo debo ser. En el segundo dice, la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido hasta cierto punto como una duración temporal sostenida culturalmente. Entonces, por un lado, la performatividad ante la ley tiene que ver con esto, con la anticipación de la esencia mediante la fuerza de la ley. La ley determina lo que yo voy a hacer. Pero en segundo lugar también la ley, en términos de performatividad, da cuenta de que hay una repetición. O sea, la ley debe ser ejecutada. Y ser ejecutada tiene que ver con ser actuada. Y ser actuada tiene que ver con ser repetida. O sea, todo el mundo está, todos nosotros, según Butler, estamos todo el tiempo repitiendo ciertas pautas de comportamiento, ciertos hábitos, formas de hablar, formas de movernos, formas de relacionarnos, formas de seducir. Y esas pautas que son repetidas, que son iteradas, la iterabilidad, tienen que ver con una matriz originaria que es la fuerza de ley, la ley, el reglamento. A esto lo va a llamar Butler más adelante reglamento de género. O sea, ese reglamento que nos anticipa y que nos impone y que nos asigna lo que debemos ser, una autoridad, subsiguientemente también da cuenta de que ese reglamento debe ser puesto en práctica, debe ser repetido. ¿Qué pasa cuando aquellas personas que son asignadas en un sentido u otro no repiten correctamente ese reglamento? Bueno, se exponen a ser castigadas por la ley, por el bullying, por la humillación, por la burla. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que toma Butler básicamente de Derrida. La noción, yo diría, centrémonos dentro de la performatividad, el concepto de repetición y de iteración. O sea, cómo el sentido viene dado por la repetición o por la iteración. De hecho, Butler va a decir que el género es la repetición o es la cristalización de la repetición estilizada de actos que terminan dando la ilusión de la naturalidad cuando no hay nada natural. ¿Se entiende? O sea, consiste en una repetición estilizada de actos. Cuando digo actos, digo formas de hablar, forma de moverse, forma de seducir, forma de relación, gustos, todo eso, que nos da la ilusión de una naturalidad que supuestamente es así naturalmente cuando no tiene nada de natural, cuando básicamente está determinado por la fuerza de ley, por una norma, por un reglamento de género, por una asignación externa que determina pautas de feminidad y pautas de masculinidad. ¿Se entiende? Que además son binarias. Entonces, ahí no hay nada de naturalidad, hay artificio y también hay poder. Vamos ahora a Martí. Esto es lo que va a tomar Butler de Derrida. Entonces la iteración, la repetición nos va a llevar a la diferencia, a la difference, que eso es lo que originariamente en esta arqueología de la teoría queer está en esta conferencia del año 66, entre otras cosas, ¿no? Ahora, si vamos a ir a la página 81, vamos a volver también un poco a la noción de teoría queer y demás. Vean lo que dice acá, ¿no? En la página 80 y 81 dice: la función del teoricismo de la French Theory es, pues, ante todo metodológica, desecar ese discurso emocional, romper con la psicología del yo y las peculiaridades propias de los departamentos de letras o de Cultural Studies de los Estados Unidos. ¿No? De ahí el recurso a cierta inflexibilidad abstracta tan característica del estilo de la French Theory de los Lacan, los Derrida, los Foucault. La intención de Butler es enseñar a su público a hablar la teoría,
Y esa pedagogía tiene su propio rigor. Entonces, vean, es cierto esto, ¿no? Lo que está marcando cómo la función del teoricismo, dice, es desecar ese discurso emocional, romper con el cierto psicologismo. Es verdad, la teoría queer no es psicologista. E incluso les diría, como bien marca acá Martí, tampoco apela a cierta emocionalidad, es bastante fría. Ahí se ve cierto talante analítico, ¿no? Más adelante dice, en la página 81, dice, la French Theory, en el uso que le da Butler, tiene principalmente, por lo tanto, un papel pragmático. Su potencia retórica hace que se imponga pues más allá de los contenidos conceptuales e incluso contra ellos. Esa French Theory es un discurso mágico porque no dice otra cosa que yo soy la teoría. Y la retórica de apropiación apunta entonces de manera muy lúcida a la teoría como estilística. O sea, lo que está diciendo acá en definitiva es que la teoría es usada en términos prácticos. O sea, es medio paradójico lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? La teoría tiene otros fines y la teoría impacta en la práctica, es ejecutada. De hecho, Butler se apropia de conceptos. Por ejemplo, el concepto de foroclusión, que es un concepto psicoanalítico, es usado en un sentido social. La foroclusión tiene que ver sobre todo con la exclusión, pero con la exclusión en el plano de lo simbólico. Ahora, y cómo esa exclusión constituye también al otro como excluido. Ahora, eso lo analiza Lacan en un plano simbólico. Ahora, Butler lleva ese plano simbólico al plano social. O sea, cómo la exclusión termina constituyendo también excluidos, marginales, no legitimados. Estas son las operaciones que hace Butler. Es decir, toma un concepto, el teoricismo ese, lo lleva a un plano político-práctico. La teoría es encarnada. Esto es un poco lo que está diciendo Martí, ¿no? Hay un activismo teórico, como bien dice acá. Vean, en la página 98 y 99 hay todo un apartado que se llama el uso butleriano de Derrida, que nos sirve para la clase de hoy, ¿no? Entonces vean lo que dice, en la página 99 dice, de Derrida, Butler retiene no obstante un concepto crucial, el de repetición, que quiero que nos focalicemos acá, el de repetición. Lo que aquel llama iterabilidad. Derrida habla de iteración. Una iteración es un volver a traer lo que ya estaba previamente. Iterar es eso, es reponer, volver a traer lo que ya estaba dicho previamente. Ahora, el tema es que la iteración para Derrida no es reponer exactamente lo mismo. Ahora vamos a verlo, digamos, ¿no? Repetir para Derrida no es reponer exactamente lo mismo que se dijo previamente. Repetir implica, en el acto de repetir, implica una pérdida o implica una diferencia. A ver, para ponerlo en términos más claros. Si yo digo A ahora y digo A dentro de 5 minutos, la A que yo digo dentro de 5 minutos no va a ser exactamente la misma a la A que dije ahora. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Bueno, porque han cambiado muchas cosas, ¿no? Para poner otro ejemplo más claro todavía, ustedes conocen aquella frase de Heráclito, el filósofo presocrático, que decía, uno nunca se baña en el mismo río las 2 veces. ¿Se entiende? O sea, a ver, las aguas de ese río no son las mismas. Ha pasado el tiempo, por tanto, el agua en la que yo me bañé ayer no es la misma que está pasando ahora. ¿Se entiende? O sea, hay un elemento de temporalización que impacta en las cosas. Por tanto, la repetición producto de la temporalización nunca es la misma. ¿Se entiende? Bueno, traten de pensar esto, traten de ir pensando esto en relación con el género. Si el género es una repetición estilizada de actos, ¿la repetición es siempre la misma? ¿La performatividad de la masculinidad y feminidad es la misma? Hoy, mañana, pasado, en 10 años, en 20 años. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el gesto de iteración, de repetición, ¿es mecánico? ¿Es tan mecánico y tan exacto que impide que haya variaciones? Bueno, no va a ser así. Sigo en la página 99. Dice, esta iterabilidad del signo es la condición de toda legibilidad. Recuerde lo que decíamos también la clase pasada con Barth. Una escritura que no sea estructuralmente legible, iterable, más allá de la muerte del destinatario, no sería una escritura.
Pero esa iterabilidad propia del lenguaje es al mismo tiempo alteración y por lo tanto diferencia o diferencia, como dice acá, ¿no? Es decir, esa alteración, o sea, la repetición, uno a veces tiene la impresión de que repetir es decir exactamente lo mismo. Y lo que en verdad está diciendo Derrida, y lo que va a decir Butler a partir de Derrida, es que repetir no es decir exactamente lo mismo. En todo proceso de repetición, nos sometemos al riesgo de la variación. Como, a ver, otro ejemplo interesante en este sentido es el virus, los virus, ¿no? Los virus se replican. Un virus va pasando de un cuerpo al otro, pero los virus también tienen mutaciones. En un momento el virus muta, se adapta, se readapta, ¿se entiende? Entonces, el gesto de la repetición no impide la variación. El hecho de que un virus sea replicable, que se replique, que se repita, es la condición de posibilidad, la iteración de su variación, de su mutación, de su transformación. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la repetición no es un calco. La repetición implica variaciones en ese proceso de replicabilidad, de iterabilidad. Entonces, dice, en Butler las cosas son muy distintas, ya que el proceso de iterabilidad tiene que ver con la repetición en su sentido más corriente. La repetición anima el performativo porque las normas no dejan de asignarnos un lugar. Y si esa repetición carga con el riesgo de su alteración, es porque a fuerza de ser repetido el performativo, genera la posibilidad de fracasos y disfuncionamientos. Debido a ello, el individuo fabricado por la performatividad de las normas nunca lo es definitivamente. ¿Se entiende lo que está diciendo Martí? O sea, esta noción de iterabilidad que implica variación, en el caso de Butler hay una leve diferencia con respecto de Derrida. Dice, ¿por qué? Porque en Butler hay una determinación sociologizante muy fuerte. O sea, uno es asignado por otro y esa asignación es un corsé muy fuerte, porque ella lo está pensando desde el punto de vista genérico. Hay un reglamento de género muy determinante, muy fuerte. Entonces, eso restringe la posibilidad de variación. Ahora, de todas maneras, vean lo que dice acá. La repetición carga el riesgo de su alteración, porque el performativo puede fracasar. Quiero decir, aunque yo sea asignado a la masculinidad o a la feminidad, mi performatividad de la masculinidad o la feminidad por ahí no es tan perfecta. Quiero decir, por ahí soy amanerado, por ahí tengo una forma de hablar femenina, por ahí mi forma de caminar está transgrediendo las pautas de género. Bueno, eso implica una alteración del código, eso implica que ahí hubo una falla en la performatividad de la masculinidad. ¿Se entiende? Esto es lo que está diciendo, ¿no? Hay, por supuesto, fracasos entre comillas. Esto lo que deja al descubierto es que la repetición genérica, sexogenérica, nunca es tan perfecta. Nadie es tan masculino ni tan femenina, porque precisamente al ser un proceso que se hace en la repetición social, está expuesto a variaciones. Este es el punto. El individuo es fabricado por la performatividad de las normas, pero nunca lo es definitivamente. Esto es lo que está diciendo, ¿no? O sea, soy fabricado por normas de género, pero eso no quiere decir que la repetición de mi género en mis prácticas cotidianas, en mis hábitos, sea tan perfecto. A veces hay variaciones. Y esas variaciones nos pueden llevar a ciertos peligros, porque si no repito, si no performo mi masculinidad de manera en la cual es prevista por la ley, me someto al riesgo del castigo, ¿no? Este es el punto, el castigo social, pero también al castigo penal en algunas sociedades retrógradas, quiero decir, o sea, al castigo literal, ¿no? Bien, vamos ahora a otra cita que tengo acá de Martí, de Derrida y Butler, y ahora vamos a mi material de lectura, ¿no? Por ejemplo, en la página 161 dice lo siguiente, hablando de Barth, conecta Barth, la clase pasada dice Barth 160-161. Dice, Barth desarrolla todavía un poco más la hipótesis del travesti como acto de escritura con Mallarmé. Y la idea de que aquel es, en este caso, el gesto de la femineidad, no su plagio. En completa oposición, por tanto, a las hipótesis elaboradas por Butler en el género en disputa, con las nociones de parodia y pastiche. Esto ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la drag. Dice, si el travesti es una producción sin original,
se debe a que es escritura. La escritura no tiene original, no tiene un grado cero, como le diría Barthes para Derrida. La escritura es iteración permanente, interpretación de interpretación, es una semiosis ilimitada. Dice, en ese pasaje Barthes dialoga con un contemporáneo, Jacques Derrida, que en el mismo año, 1970, propone un extenso comentario de un texto de travestismo, Mímica de Mallarmé, en el cual también dialoga con Barthes en torno a esta noción de escritura que es común a ambos. Este texto lo vamos a ver más adelante cuando analicemos la noción de himen y de invaginación, así que lo dejo en suspenso porque vamos a ver este texto Mímica, donde trabaja a Mallarmé. Dice, su punto de convergencia tiene aún mayor pregnancia debido a que en la pantomima el mimo representa alternativamente papeles masculinos y femeninos y accede con ello a una especie de androginia en la que el juego de los ella-él abre las puertas a ese neutro que Derrida por su parte localiza en el himen. O sea, para Derrida lo neutro está focalizado en el himen y ahí juega con el mimo que puede aplicar o que puede performar lo femenino y lo masculino, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quería un poco conectar era, quiero que nos centremos sobre todo a partir de ahora, la noción de la repetición, de la iteración y la noción de la diferencia. Y ver de qué manera esto se conecta con el género, de qué manera esto es algo así como un precedente conceptual del género y por qué le interesa a Butler esta noción derridiana y cómo la utiliza. Este es el punto central. Entonces vamos a hacer, tengo acá el texto marcado, este texto que yo les mencioné, que es la estructura del signo y el juego, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, que es una conferencia bastante breve, digamos, ¿no? Que está en la escritura de la diferencia, pero voy a empezar leyendo, después vamos al texto, quiero que leamos mi material de lectura, que es un material de lectura breve, son 3 páginas, pero un poco denso. Entonces voy a leerlo con bastante detenimiento para que quede claro, porque soy consciente que este es un material que no es fácil. Derrida es un autor complejo. Es un autor complejo porque da por sobreentendido muchos conceptos de Husserl, de Heidegger, de la fenomenología, y por supuesto que son nociones que hay que ser especialista un poco en esto. Pero no me interesa que entiendan la fenomenología de Husserl, digamos, en un sentido amplio, sino me interesa que entiendan el concepto de Derrida en ese contexto de debate y cómo lo va a tomar Butler. O sea, ese concepto derridiano y cómo lo va a aplicar Butler a la cuestión genérica, porque la idea es entender el género. Bien, entonces focalicémonos, diferencia con lo que ya vimos, repetición, iteración, performatividad, estos son los conceptos, ¿no? Entonces, Derrida, como decíamos nosotros, desarrolla un pensamiento de la huella que se puede dividir en 2 partes. ¿En qué sentido de la huella digo? O sea, un pensamiento del resto. O sea, para Derrida, para explicarlo de manera simple, Derrida comienza su filosofía debatiendo, criticando el concepto de origen. El origen en un sentido puro. Es decir, no hay un origen puro para Derrida. No es que las cosas nacen genéticamente, de una génesis, de la nada. Las cosas nacen de una interpretación previa. Siempre hay una interpretación. En todo caso, nunca hay un origen puro, un origen incontaminado, un origen transparente, un origen ex nihilo de Dios, no. El origen siempre está atravesado de interpretaciones previas. Entonces, por tanto, siempre hay una huella, nunca hay un territorio virgen. Por eso decimos que la filosofía de Derrida es una filosofía de la huella. Es decir, siempre hubo alguien antes, y ese anterior operó una interpretación. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero que quede claro. Entonces, la filosofía de Derrida es una filosofía que da cuenta de la imposibilidad de llegar a un origen puro. Las cosas no tienen origen. En todo caso, tienen una interpretación dominante, hegemónica, que se puede cambiar. Ahora bien, este pensamiento tiene 2 partes. Por un lado, el signo gráfico se piensa como mera representación del habla, como auxiliar. Es peligroso si se lo privilegia porque puede pervertir la oralidad. La gramatología cuestiona los conceptos privilegiados por la metafísica occidental y acaba con el mito del origen. Entonces, lo que Derrida va un poco plantear en el plano de la escritura, su punto de partida es la escritura, es que
En la tradición filosófica occidental ha habido, desde Platón en adelante, un privilegio del habla, de la oralidad respecto de la escritura. Ese privilegio es un privilegio ontológico, es un privilegio político, es un privilegio metafísico, y que a su vez implica un desprestigio de la escritura. Digo, la escritura ha sido vista en la tradición filosófica como un auxiliar. De hecho, a ver, que Sócrates no haya escrito no es algo menor, porque él consideraba que el ejercicio filosófico se hacía en el diálogo, oral. La escritura no tenía sentido, la escritura era un auxiliar, una ayuda a memoria. Entonces lo que Derrida quiere combatir es esto, ¿no? Es este mito. Para él es un mito esto, ¿no? Es un mito y además es una operación política metafísica. O sea, hay un privilegio de la oralidad respecto de la escritura que no es tal. Porque de hecho, si bien Sócrates no escribió, conocemos a Sócrates por medio de la escritura de Platón y de otros. Entonces, la escritura es esencial, es tan importante como la oralidad. En el fondo, lo que Derrida quiere plantear es que en esa operación de desprestigio de la escritura hay en verdad por así decir, una tradición preponderante que es idealista. ¿Por qué? Porque la oralidad tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el privilegio de la metafísica de la presencia, como él la llama, digamos, mientras que la escritura tiene que ver con lo testamentario, con la muerte, con la finitud, ¿no? Con los problemas que la filosofía clásica quiere evadir, digamos, ¿no? Este es el punto. La escritura tiene que ver con la finitud, con lo testamentario, con la muerte. Bueno, esto es un debate interesantísimo, pero nos vamos mucho. Lo que quiero que quede claro es esto. Está debatiendo Derrida con la filosofía platónica, idealista, que privilegia la oralidad por sobre la escritura, cuando para él la escritura es constitutiva de la filosofía. Entonces, lo que Derrida denominará arquiescritura es la condición de posibilidad de su filosofía. Esto implica, a saber, arquiescritura va a ser algo así como, lo que Derrida llama arquiescritura es algo así como el principio, entre comillas, de la filosofía derridiana. O sea, todas las filosofías tienen un principio. La idea para Platón, el Dios para el mundo medieval, el cogito para Descartes, la idea para Hegel. ¿Se entiende? O sea, cada filosofía tiene un principio que no es cuestionado. La usía para Aristóteles. Bueno, Derrida lo que va a tratar de hacer es desbaratar estos principios. De todas maneras, va a haber un principio derridiano, que es lo que él llama la arquiescritura. Es decir, no hay condición de intelección del mundo sin arquiescritura. La arquiescritura es la diferencia. O sea, no podemos entender el mundo sin diferencia, sin espacio en blanco, sin silencio. Porque el silencio y el espacio en blanco posibilita la intelección del mundo. ¿Se entiende? Es lo que decíamos la clase pasada cuando les ponía el ejemplo del blanco de la página. Bueno, sin el blanco de la página no entendemos lo que está diciendo esa página. La arquiescritura es un poco eso, para ser claro. Entonces, ¿qué implica la arquiescritura? Tres cosas, perdón. Todo signo es iterable. Todo signo vuelve a traer a la cosa misma todo el tiempo. Se puede pensar como una presencia diferida y diferente, différence. De hecho, la palabra différence en francés juega con esta doble acepción también. Esto también es un problema con la traducción diferencia, que la traducción diferencia no tiene sentido porque no significa en castellano esta reunión de sentidos que son diferimento y diferencia. Diferencia física, si ustedes quieren, y diferimento temporal, diferir en lo temporal, y una presencia diferida y diferente. De ahí viene différence. Entonces, todo signo es iterable, es repetible, pero esa repetición no implica una reposición exacta. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, porque hay un diferimento, no es lo mismo ayer que hoy. No es lo mismo el agua del río ayer que el agua del río hoy. No es lo mismo mi cuerpo ayer que mi cuerpo hoy. Mi cuerpo hoy está un día más envejecido que ayer. Entonces, ¿estoy reponiendo exactamente lo mismo? No. ¿Soy el mismo? Sí, pero no. ¿Se entiende? Este es el punto.
El punto 2 dice, la arquiescritura será la condición de posibilidad de la diferencia en la cual el habla y la escritura se dan en el juego de las diferencias. O sea, lo que está diciendo es que la arquiescritura, además de dar cuenta del diferimento, da cuenta de que sin silencio, de que sin neutralidad, no es posible el sentido. No me hace sentido un texto sin espacio en blanco. No me hace sentido escuchar a alguien si esa persona no hace silencios, sino toma una pausa para que cada palabra se entienda. Y el punto C dice dos casos, la escritura como fármaco en Platón, veneno y remedio a la vez, la escritura como suplemento peligroso en Rousseau, algo externo y ajeno que completa la carencia originaria, pero que atenta a la naturaleza, la escritura como masturbación. Bueno, estos son casos que toma Derrida de la gramatología, un libro fundamental, hermoso, donde lo que trata de buscar la tradición filosófica son nociones bifrontes, nociones que precisamente pongan en cuestionamiento el elemento binario, porque lo que Derrida va a decir es que la metafísica occidental se ha constituido también a partir de pares binarios, excluyentes, alma, cuerpo, Dios, hombre, bien y mal, hombre, mujer, ¿se entiende? Espíritu, materia. Y la primera parte del par es ontológicamente superior a la segunda. Realmente toda la tradición filosófica está constituida a partir de esta constitución binaria, excluyente. Entonces lo que él trata de hacer es buscar conceptos que sean cuñas, que no sean excluyentes, que sean las dos cosas. Por ejemplo, fármacon en Platón, el término fármacon es entendido como remedio, pero también como veneno. O sea, puede curarme, pero si me paso en la dosis me puede matar. Entonces, ¿el fármaco qué es? Y es veneno, pero es remedio. Depende, ¿no? La escritura es vista como un suplemento peligroso por Rousseau. ¿Por qué? Porque es un auxiliar, nos ayuda. Es un auxiliar que es artificial, que es leído por Rousseau como un artificio que suple la oralidad o que suple la memoria. Ahora, ¿qué pasa cuando la escritura toma vuelo propio? El artificio pasa por ser natural. Bueno, todo este tipo de cosas las va a pensar Derrida y son muy interesantes porque también impactan en la recepción que tiene Butler. Uno puede entender también esto, o sea, si estamos hablando de nociones bifrontes que ponen en cuestionamiento lo binario, si damos un paso a lo sexo genérico y hablamos de sexualidad no binaria, bueno, de alguna manera es una analogía. O sea, esto cómo se daría en el plano, lo que estamos viendo en el plano lingüístico, ontológico, ¿cómo se daría en el plano sexual? Bueno, sexualidades no binarias. ¿Eso implicaría una lectura deconstructiva de la sexualidad? Bueno, sí, Preciado hace eso. Paul Preciado hace eso. Entonces, Derrida acá está hablando de lo metafísico y lo filosófico. No está hablando del sexo. Lo que pasa es que está teniendo una lectura deconstructiva. Tener una lectura deconstructiva implica dar cuenta de que los pares binarios dicotómicos metafísicos no son naturales, sino que forman parte de una operación hegemónica de la filosofía occidental y que además hay elementos bifrontes. Y que cada elemento tiene algo, estos elementos bifrontes tienen algo del par contrario. Entonces, eso es tener una lectura deconstructiva, digamos, ¿no? Salir de una lectura binaria. Llévenlo esto al plano genérico. Seguimos, dice, esta economía de la diferencia requiere dar cuenta de, a saber, primero, la subordinación de la escritura al habla. Esto es una definición metafísica y política. O sea, que la escritura se subordina al habla no tiene nada de natural para Derrida. Es más bien un privilegio, es una lectura hegemónica que se puede cuestionar y que le va a cuestionar. La escritura es tan constitutiva, dice Derrida, como el habla. Tampoco tenemos que invertirlo, no es que la escritura es más importante que el habla, no. Tanto habla como escritura son constitutivas. Pero este desprestigio o esta lectura bastarda, esta lectura hasta despreciativa de la escritura por parte de la tradición filosófica, responde a eso, a un preconcepto idealista. B. La definición del signo gráfico es la definición de todo signo, es decir, todo signo es significante cuyo significado es otro significante. No hay presencia en carne y hueso como en Husserl. Es decir, nunca llegamos a un original en carne y hueso. ¿Por qué? Porque como decimos acá, digamos, todo signo es el significante cuyo significado es otro significante. Y eso es una cadena, es una semiosis ilimitada. Es decir, todo signo remite a otro signo.
Nunca llegamos a el signo originario. Porque de hecho, si ustedes se ponen a pensar, el grado cero, como lo entiende Barth, no es un grado cero en el sentido de que es puro. El grado cero es el espacio en blanco, es el impersonal. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que sea el territorio virgen, porque eso es un signo también, como decíamos la clase pasada, recuerden, ¿no? Lo que se resiste a ser signo es un signo también. El silencio es un signo, el espacio en blanco es un signo que remite a otro signo. Esto es un poco lo que estamos diciendo acá también. ¿Mm? Y el punto se dice, el signo no se subordina a ninguna idealidad, es huella, diferencia, el originario es el no origen, vale decir, no hay origen puro sino contaminado. No hay origen puro, sino hay interpretación permanente. ¿Mm? Esto piénsenlo, vayan pensándolo también en relación con el género. No hay masculinidad pura, no hay feminidad pura. En todo caso hay signo, y un signo que es iterable. La masculinidad como signo es iterable, es performable, y por tanto es sometida a variaciones. Nadie performa tan bien la masculinidad o la feminidad. Siempre hay variaciones. La escritura es vista por Rousseau en Emilio, en el texto Emilio, según lo lee Derrida, como restauradora de una carencia, vinculada con la muerte y la ausencia. Es una mera operación que sustituye al habla. La escritura es un medio artificial, peligroso, un auxilio amenazador que produce adicción. Es terrible lo que dice Rousseau de la escritura, ¿no? La escritura también es leída por la tradición como prótesis. De hecho, recuerden, este término prótesis va a ser tomado, por ejemplo, por Preciado. Preciado, que además fue un discípulo de Derrida. Entonces, es muy importante Derrida para Preciado, porque Preciado estudió con él y de alguna manera yo creo que aplicó estas posiciones derridianas a el plano sexogenérico, ¿no? Entonces, Preciado, por ejemplo, hace una deconstrucción del cuerpo y ahí toma relevancia la figura del dildo. El dildo es una prótesis del pene, por ejemplo. Bueno, acá Derrida está hablando de la prótesis de la escritura. La escritura es una prótesis que viene a suplir el faltante del habla, ¿no? Dice, es una prótesis peligrosa que busca la representación que se haga pasar por presencia y el signo por la cosa en carne y hueso. La escritura es la imagen y el signo que suple y engaña a la naturaleza. La escritura de naturaleza perversa está asociada al mal al ser exterior a la naturaleza. De allí su cualidad nociva, o sea, supuestamente es algo exterior al mundo natural, es algo adicional, es algo plástico, es algo artificioso. La escritura pervierte el orden natural del habla, así como la masturbación a la reproducción. Y todo el tiempo Rousseau hace esta comparación con la masturbación. De hecho, la escritura es un trabajo manual, solitario, y la masturbación es un trabajo manual y solitario. ¿Se entiende? Y una amenaza al habla, porque puede suplirla, es una representación ficticia, es una presencia falsa, porque uno escribe un texto y puede no estar presente. Y la masturbación, de alguna manera, está supliendo a la reproducción o al acto sexual con otra persona. ¿Se entiende? De allí la relación de la escritura con la locura, el autoerotismo y la muerte. La escritura, como suplemento, transgrede la ley y ocupa el lugar de lo natural y original. Tanto en Husserl como en Saussure, lo que desencadena la crisis del logofonocentrismo, este es un término de Derrida, o sea, la centralidad del logos y de la fonación, de la oralidad, es el simbolismo vacío de la notación escrita por los objetos en los objetos geométricos y matemáticos. Allí el no intuicionismo es decisivo. Esta posibilidad parece aprovechada por Husserl en El origen de la geometría, que es un texto del autor, como la piedra de toque para pensar la idealidad del objeto que tiene una necesidad de escritura, pero siempre en función de esa derivatividad esencial que será tomada por Derrida como cuña que abra y ponga en evidencia la ocultación sistemática de lo escrito. A ver, esto es muy complejo, pero en definitiva Derrida escribe un prólogo al origen de la geometría de Husserl, en el cual lo que va a decir es que, bueno, los objetos geométricos y matemáticos no existen sin su notación escrita. ¿Se entiende? Entonces, la supuesta idealidad del objeto matemático, del objeto geométrico, es una ilusión, porque no hay matemática sin notación escrita matemática, no hay geometría sin notación, sin dibujo, sin grafía.
¿Se entiende? Entonces, ¿hasta qué punto la escritura es suplementaria si no podemos pensar la matemática y la geometría independientemente de su notación gráfica? Por tanto, es falso, va a decir Derrida, es falso que la escritura sea un mero suplemento. La escritura es constitutiva de los objetos ideales, entre comillas, como la geometría y la matemática. Bien, sigo entonces. Por tanto, de este modo la escritura es originaria. La huella instituida será inmotivada, pero no arbitraria. La huella será devenida, no remisora de una instancia genética pura e incontaminada. La contaminación es originaria, entre comillas, ¿no? Esta propiedad de la huella abre la posibilidad del juego libre de los significantes, en relación diferencial ya originariamente devenidos de la arquihuella o arquiescritura. Esta escritura originaria es la base del planteo derridiano, que apunta a desvirtuar el sosurismo a través del cuestionamiento de la tesis de la diferencia como fuente de valor lingüístico y en ella a la arbitrariedad del signo. Leo todo y ahora explico. No se tratará de invertir la relación de dependencia entre escritura y voz, ni en destruir el fonologismo, sino en detectar que la derivación de la escritura a partir de la voz no es sino parte de la mitología esencial de la tradición metafísica. La ausencia ya se halla instaurada en la presencia. La escritura es originaria y esta diferencia originaria Derrida la llama arquiescritura. A ver, es un poco lo que ya planteamos. Tal vez hay algunas expresiones un poco oscuras, porque Derrida es un poco oscuro también a veces para escribir, pero en definitiva lo que está diciendo acá es que este privilegio de la oralidad respecto de la escritura responde más bien a un imperativo, a una hegemonía metafísica, a una tradición metafísica, que a una lógica, ¿se entiende? O sea, es falso esto. Así como dijimos que no hay geometría o matemática sin escritura, esto está dando cuenta de que la escritura es constitutiva, tan constitutiva como la oralidad. Entonces, ahora esto no implica invertir, no es que la escritura sea más importante que el habla, no. Escritura y habla funcionan las dos de igual modo, esto es lo que es importante. Las dos están articuladas mediante la arquiescritura. La arquiescritura es la condición de posibilidad del sentido. No hay habla sin silencio. No hay escritura sin espacio en blanco. Las dos cosas son lo neutro. Son la impersonalidad que permite la intelección y el sentido. ¿Se entiende? Y la iteración. Este es el punto. Lo último, dice, me quedan dos párrafos, al demarcar la inexistencia de un origen, la construcción de un origen retroactivamente a través de la Rückfrage, o sea, una pregunta retrospectiva, la arquihuella es la huella originaria. Esta es la estrategia derridiana para no admitir la derivación de la huella de una presencia previa o una no huella original. La lingüística saussuriana no dista mucho de la concepción platónica de escritura y habla. La escritura, de este modo, es una exterioridad innecesaria, per se, un fetiche. Recordemos que Barth también relaciona fetiche a neutro, porque no tiene subjetividad. Un elemento parasitario, algo que se ocupa y que suple el sitio que le correspondería al natural, tal como es criticada en el Fedro de Platón. La crítica platónica incriminará a la escritura, al arte imitativo, por su contaminante naturaleza que no hace sino generar una irrupción del afuera en la idealidad del interior. Tanto para Husserl como para Saussure, la escritura es un artificio, un vestido de las ideas. Ein Kleid von Ideen, ¿no? Bueno, esto es muy interesante. Platón tiene este diálogo que es el Fedro, en el cual critica la escritura también, ¿no? O sea, porque la escritura es vista como un auxiliar. Acá se ve como desde Platón hasta Husserl, pasando por Husserl, Saussure, este privilegio que detecta Derrida es muy cierto. Y es terrible, digamos, ¿no? En definitiva. Digamos, cuando uno ve a Platón, en el caso de Platón, la crítica es el arte imitativo. ¿Por qué en la República de Platón se echan a los poetas? ¿Por qué los poetas son echados? Porque el poeta imita, porque el arte es mimético, el arte copia. Y a Platón le interesa el original, no la copia. El original son las ideas que existen para Platón, separadas del mundo sensible. Entonces,
¿Qué sentido tiene un artista, un poeta que hace copias sensibles de lo que existe en el mundo ideal? Para Platón no tiene ningún sentido eso, digamos, ¿no? Y la escritura tiene ese rol imitativo, es una representación de la oralidad, supuestamente. Bueno, Derrida trata de desbaratar toda esta argumentación que viene de muchos siglos, que viene desde el platonismo, ¿se entiende? Entonces, para él, esto forma parte de un privilegio metafísico de la oralidad respecto de la escritura y de otros atributos de la oralidad, la espiritualidad sobre todo, ¿no? Porque la oralidad tiene algo de inasible, uno habla y las palabras se las lleva el viento, digamos, ¿no? Si tiene un atributo inasible, tiene una conexión con lo espiritual, pero también paradójicamente con la presencia, mientras que la escritura tiene que ver con lo testamentario. Si yo puedo leer un texto de un autor muerto. Bien, el último pasaje del material dice: la denunciada violencia de la escritura por la metafísica occidental no será sino un efecto del retorno a las fuentes que nunca fueron tales. No hay lenguaje inocente, no hay pureza genética, no hay origen puro. La intromisión es original, la copia es el original. Esto, piénsenlo con lo que decíamos respecto de género. El género es una repetición. Por tanto, estamos hablando de copias. Repetir es copiar. La copia es el original. Entonces, si esto lo trasladamos a lo que plantea Butler, de alguna manera podríamos decir que no hay un original de masculinidad o de feminidad. No hay. Todo el mundo, en tanto y en cuanto está performando la masculinidad y la feminidad, está repitiendo, pero nunca llegamos al punto cero. Punto cero en el sentido de virgen, ¿no? No en el sentido de Barthes, virgen. Nunca llegamos a una masculinidad pura, perfecta. Nadie lo hace eso. O a una feminidad. Uno está performando. La copia es el original. Y esto tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque a veces la copia es defectuosa, porque a veces la copia no es perfecta, porque no hay perfección en definitiva, ¿no? Entonces, la usurpación existe desde un principio. La crítica de Saussure a la escritura, que también la critica, es al mismo tiempo una crítica a la pasión, la perversión, la inversión, a la grafía, a la imagen, a lo falso, al simulacro. Para Saussure, ceder el prestigio a la escritura es ceder a la pasión. Entonces, vean cómo la escritura es asociada con todo esto, con la pasión, con la masturbación, con la soledad, con el autoerotismo, con el simulacro, con lo falso. Y piensen ahora esto de la escritura, piénsenlo con respecto al género. Los críticos del género en general plantean esto, ¿no? Que el género es un artificio. ¿Qué es un artificio? Que no tiene que ver con la naturaleza. Como si existiera una naturaleza, digamos, ¿no? Pura. Cuando en verdad, para Butler, todo consiste en una performatividad, por tanto, no hay naturaleza. El rol que está tomando la oralidad para Derrida es el rol que toma la naturaleza, o si ustedes quieren, la determinación puramente biológica. Mientras que la escritura tomaría el lugar que toma el género. En tanto, escritura y género son dos sistemas de repetición, de iteración, donde no llegamos nunca, donde no hay una pureza. No hay escritura pura y no hay género puro. Son dos sistemas iterables, de repetición. El desprecio a la escritura es evidente. Según la posición derridiana, la estrategia de desmantelamiento de las categorías no puede producirse desde afuera del edificio metafísico, sino habitando las estructuras, puesto que de hecho se las habita continuamente. O sea, para Derrida no se puede salir por fuera de la metafísica. Si uno quiere hacer filosofía, tiene que hacer filosofía al interior de la tradición filosófica. Y la tradición filosófica es esta. Entonces, en todo caso, uno puede cuestionar, uno puede tensar, uno puede operar una lectura deconstructiva que deja al descubierto esto, que la operación de privilegio y la oralidad es una operación política metafísica y podemos buscar términos bifrontes o no binarios, ¿no? Dice Derrida, los movimientos de deconstrucción no afectan a las estructuras desde afuera, son solo posibles y eficaces y pueden adecuar sus golpes habitando estas estructuras. Entonces tenemos que habitar las estructuras para desmantelarlas desde adentro.
El desprecio de la escritura por parte de la tradición es indisociable de su vínculo con el poder de olvido que se le asigna por ser una modalidad mnemotécnica. O sea, una de las principales críticas a la escritura es esta, que básicamente era una ayuda a memoria. Y que en definitiva, en el fondo, a ver, si uno hacía un elogio de la escritura, estaba haciendo un elogio del olvido, porque la escritura estaba ocupando un lugar, estaba siendo un suplemento de algo que por naturaleza no debería existir, si funcionara bien, que es la memoria. ¿Se entiende? Bueno, es un tema complejo, sé que es un tema complejo, pero sobre todo quiero que vean qué es lo que vamos a tomar o qué es lo que va a tomar Butler respecto del género. Se dan cuenta, ¿no?, de esta dinámica iterable del género y de la escritura. Escritura y género son dos sistemas de repetición. Ahora, la repetición nunca es la misma. La repetición se somete a la variación permanente, como decíamos antes, como un virus, a una mutación permanente. Bueno, tengo acá, precisamente de este texto, la estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, de esta conferencia inaugural que fue muy importante para la teoría queer. En verdad fue importante para la construcción de la French Theory. Y lo que se llama la French Theory fue un poco el magma de la teoría queer de Butler, ¿no? Ahora, tengo algunos pasajes, pero no quisiera tampoco leer tantos, porque tengo la impresión de que ya dijimos mucho y que es bastante complicado, y creo que quedó más o menos claro, y vamos 56 minutos, aunque sí quisiera leer 2 o 3 pasajes como mucho, y última, la próxima clase les leo otro más. Toda la primera parte tiene que ver con esta noción de estructura centrada y estructura descentrada, que no sé si hace tanto a lo que estamos viendo. O sea, lo que Derrida está planteando acá, bueno, es que en la tradición metafísica tenemos una sucesión de estructuras centradas que están articuladas a partir de un centro ordenador que funda. Por ejemplo, Dios en el mundo medieval era el centro ordenador. Por ejemplo, la idea de Platón era el centro ordenador. Por ejemplo, el cogito de Descartes es el centro ordenador. Por ejemplo, la noción de idea con mayúscula en Hegel es el centro ordenador. O sea, ¿se entiende? Todas las filosofías tienen un centro, una estructura centrada. ¿Qué pasa si sacamos ese centro? Bueno, el sistema filosófico se desploma. Ahora, más allá de eso, todas las filosofías, dice Derrida, han tenido un centro. Entonces, lo que él va a tratar de hacer es descentrarlas. Tratar de pensar una filosofía sin centro, sin arjé. De todas maneras, la arquiescritura opera como una suerte de centro, pero es un centro vacío, ¿se entiende? Porque es lo neutro, es lo impersonal, es lo blanco, que permite el sentido, pero que él mismo no es un sentido, no es Dios, no es el sujeto. Bueno, todo esto es lo que trabaja en la primera parte de la conferencia. Pero esto sí me interesa más porque tiene que ver con lo que estamos diciendo, esta relación entre naturaleza y cultura, que es un poco el debate entre naturaleza biológica del sexo y el género como construcción cultural, digamos, ¿no? En la página 389, analizando a Lévi-Strauss y esta tensión naturaleza y cultura, vean lo que dice Derrida. Dice, por ejemplo, hablando del incesto, dice, la prohibición del incesto es universal. En ese sentido se la podría llamar natural. Pero es también una prohibición, un sistema de normas y de proscripciones. Y en ese sentido se la podría llamar cultural. ¿Se entiende lo que está diciendo? Está como relativizando. A ver, yo les diría esto, un poco para ponerlo en otros términos. La definición misma de naturaleza es cultural. Entonces, lo natural no se puede pensar separado de lo cultural. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo Derrida es, bueno, el mito del incesto es cierto que tiene un despliegue muy amplio. Y uno podría decir que es universal. Prácticamente todas las culturas prohíben el incesto, ¿no? Hay una prohibición del incesto. Esto lo viene diciendo respecto de las estructuras de Lévi-Strauss. Ahora, sin embargo, si bien tiene un despliegue muy importante y uno podría decir que es universal, la prohibición del incesto es cultural en el sentido de que está estructurado por normas y toda norma es cultural. Entonces, ¿es natural? Bueno, no es natural, es cultural.
En todo caso es culturalmente muy amplio, pero es cultural. Y si es cultural se puede modificar, ¿se entiende? Entonces, lo que está tratando de poner como en cuestionamiento es esta división tan tajante entre naturaleza y cultura. No hay definición de naturaleza que no sea cultural. Entonces, pensar esto en términos de el sexo y el género es más o menos lo mismo. La definición de lo natural en términos sexuales es cultural. La definición de la masculinidad y feminidad es cultural. Este es el punto. Vean lo que dice la página 390. Dice, pues desde el momento en que la prohibición del incesto no se deja ya pensar dentro de la oposición naturaleza-cultura, ya no se puede decir que sea un hecho escandaloso, un núcleo de opacidad al interior de una red de significaciones transparentes. Se podría decir quizá que toda la conceptualidad filosófica que forma sistema con la posición naturaleza-cultura se ha hecho para dejar en lo impensado lo que la hace posible, a saber el origen de la prohibición del incesto. Entonces está tratando de desbaratar a partir de esta dinámica, ¿no? De naturaleza-cultura. Más adelante, ya les leo esto y es lo último, porque tiene que ver con la repetición, ¿no? Con la lógica de la repetición. En la página 400, también hablando de Lévi-Strauss y citando a Husserl y a Rousseau, dice, pero si bien Lévi-Strauss ha hecho aparecer mejor que ningún otro el juego de la repetición del juego no menos se percibe en él una especie de ética de la presencia, de nostalgia del origen. Todavía, dice Derrida, Lévi-Strauss tiene nostalgia del origen puro, también, como casi todos sus antecesores, ¿no? Dice, de la inocencia arcaica y natural, de una pureza de la presencia y de la presencia así en la palabra. Más adelante dice, en cuanto que se enfoca hacia la presencia perdida o imposible del origen ausente, esta temática estructuralista de la inmediatez rota es pues la cara triste, negativa, nostálgica, culpable, rusoniana del pensamiento, del juego, del que la otra cara sería la afirmación nietzscheana, la afirmación gozosa del juego del mundo y de la inocencia del devenir, la afirmación de un mundo de signos sin falta, sin verdad, sin origen, que se ofrece a una interpretación activa. Esta afirmación determina entonces el no centro de otra manera que como pérdida del centro. Y juega sin seguridad, pues hay un juego seguro, el que se limita a la sustitución de piezas dadas existentes presentes. ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea, lo que está diciendo es, hay dos formas de encarar esto. O sea, si criticamos o si cuestionamos el origen puro, si desmantelamos la noción de centro filosófico, como Dios, como sujeto, lo que sea. Una forma de entenderlo es en un sentido negativo, nostálgico. Tenemos nostalgia por la naturaleza perdida, tenemos nostalgia por el centro perdido, por el Dios olvidado, tenemos nostalgia por... Bueno, esta es la visión. Esta visión, dice Derrida, prepondera en Lévi-Strauss. Hay todavía cierta nostalgia por llegar a esa inocencia arcaica natural. Pero también hay otra forma de leerlo, que es la que él va a intentar hacer, que es al revés. O sea, la ausencia de centro, la ausencia de origen, también es la condición de posibilidad de la afirmación, de una afirmación nietzscheana. O sea, no hay centro, bueno, juguemos. Dejémonos llevar por el devenir. Afirmemos la inocencia del devenir. O sea, la ausencia de centro no tiene que ser tanto un motivo de llanto, sino tiene que ser al revés, la condición de posibilidad de la celebración y de la invención de lo nuevo. ¿Se entiende? O sea, el hecho de que no haya origen puro no tiene que ser tanto motivo de, insisto, de nostalgia o de melancolía, sino al revés, tiene que ser la condición por la creación. Como no hay algo estructurado, como no hay algo puro, podemos crear cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, la repetición tiene que ser la condición de posibilidad de la creación, no de la melancolía. Este es el punto. Este es el punto central, yo diría. Les leo lo último de la página 405. Después de la conferencia hay un breve texto que se llama Elipsis. En la página 405 dice, desde que surge un signo, comienza repitiéndose. Sin eso no sería signo, no sería lo que es decir, esa no identidad consigo
que remite regularmente a lo mismo. Desde que surge un signo, comienza repitiéndose. Este es el punto. No hay signo sin repetición. No hay signo sin repetición, sin iteración. Ahora, ese signo que se repone todo el tiempo, no se repone idéntico, no es un calco. ¿Se entiende? Ya dimos muchos ejemplos. Bueno, pensemos esto en el campo del género. Si pensamos la performatividad como un acto de repetición estilizada de actos, tu performatividad de la masculinidad va a ser diferente a la mía. Tu performatividad de la feminidad va a ser diferente a la mía. E incluso tu performatividad de la masculinidad o de la feminidad hoy seguramente es diferente a de hace un mes y tal vez sea diferente a la que será dentro de un año. ¿Se entiende? Si entendemos el género como un signo que se repite, ese sometimiento a la variación permanente es un riesgo posible. Esto es lo que quiero que entendamos. Si quedó claro, me siento conforme. Y si no quedó claro, me escriben al foro de la cursada y tratamos de explicarlo bien, ¿no? Esto es lo que va a tomar, volviendo al inicio de la clase, de la expresión fuerza de ley de Derrida. La ley un poco lo que marca es eso, es la matriz del reglamento. Ahora, ese reglamento, como cualquier norma, como recién decíamos con Lévi-Strauss, una norma es cultural, por tanto puede cambiar. Ahora, esa norma implica una asignación sobre nuestros cuerpos, y en este caso sobre nuestro género. La ley, la norma, nos dice qué somos, masculinos o femeninos, y cómo debemos performar esa masculinidad o feminidad. Esto es lo que va a tomar Butler. Fin de la clase. Una clase interesante, ardua. Sé que Derrida es complicado por su léxico, pero creo que quedó claro. Y si no quedó claro, insisto, me escriben. La próxima clase seguiremos entonces con este recorrido aquí en Cursa Virtual, viendo concepto a concepto de la arqueología de la teoría queer. Espero que les esté interesando el curso, a mí me encanta darlo. Me hace pensar también a mí mucho. Espero transmitir algo de eso. Y bueno, seguimos con este hermoso camino en la clase número 3 dentro de una semana. Les mando un gran abrazo a todos y a todas.